Buenas tardes, profesor. Este es nuestro trabajo de investigación formativa que trata sobre producción y manejo de residuos en centros de producción de aves, dado por mi compañera Hidalgo, Lagos y Garay. Eh, Nosotros hemos detectado 6 principales factores de riesgos, en el cual están presentados en la primera diapositiva, en el cual yo les voy a hablar primero sobre lo que es la gallinaza y la pollinaza. La pollinaza en sí es las excretas de las aves de engorde, que es una mezcla con el material que se encuentra en las camas, que es el acerrín y la paja. En el caso de la gallinaza, esta es en base a la gallina de postura. Siempre se tiene que tener una diferencia de ambas, ya que hay restricciones, porque la gallinaza siempre va a tener un mayor efecto con respecto a la pollinaza. En lo que son la mortalidad en cadáveres de aves, ese es en el sector avícola, se ha buscado siempre que las aves lleguen a tener un peso o una ganancia de peso mayor, una conformación y producción de huevos y una mejor conversión alimenticia, por lo que se ha recurrido a lo que se vendría a llamar la selección genética. En el caso de que los pollos traten de buscar una mayor cantidad de carne con respecto a los huesos, y esto ha buscado y se ha generado que la tasa de mortalidad aumente. En lo que es cáscara de huevos, esta indica toda explotación avícola, específicamente con las aves reproductoras. Esta genera una mayor contaminación, generando malos olores, alteración de las propiedades físico-químicas del agua y aumento de aves de rapiña, roedores y moscas. Muy bien, entonces con lo que es las plumas, sabemos que estas son subproductos de las plantas de beneficio. Y esta al final va a generar una gran problemática, acumulándose y yendo a todo lo que son los cuerpos hídricos y también a los botaderos informales. ¿Y esto es debido a qué? A una falta de reglamentación y también de fiscalización que ocurre en nuestro país. Asimismo, según Minagri, el 85% de las ventas que se realizan en Perú se benefician de la bebida y luego se van hacia ambientes artesanales donde se realiza lo demás, acumulando todo este contaminación ambiental, porque no se aplican medidas sanitarias y tampoco ambientales. Luego, con lo que es respecto a los residuos derivados del manejo de la categoría inorgánica, tenemos a los efluentes de faena. Con respecto a los efluentes de faena, para todo lo que es el faenamiento en aves se necesita agua. Entonces, vamos a pasar por diferentes etapas. Dentro de la primera etapa tenemos aquí está el ave insensibilizada y con noqueo, donde se va a hacer el desangrado. Luego, el ave va a ser sumergido en agua entre aproximadamente 80 a 60 grados centígrados. ¿Para qué? Para poder lo que es dilatar los poros y poder quitar más rápido lo que son las plumas. Entonces, aquí también se va a tener un efluente, el primer efluente orgánico. Luego de pasar por todo lo que son los cortes, vamos a tener el eviscerado, que también consta de agua para poder lavar todo lo que se puede obtener, que son sangre y también tejidos. Asimismo, van a pasar luego estas canales a una zona de enfriamiento, donde también se va a remojar al ave en aproximadamente 30 a 40 minutos. Se va a remover lo que es grasa, sangre, y aquí se va a generar otro efluente que es el efluente orgánico. Finalmente, luego de terminar con todo el proceso de faenado de las aves, se va a pasar a lo que es la limpieza de la zona con desinfectantes, y todo eso también va a cargar el último efluente, que también es inorgánico y orgánico, por todos estos componentes que mencioné. Luego vamos a tener lo que son los residuos líquidos de los balcones. Muy aparte de estos influentes generados, aquí vamos a ver la etapa de que es recría, donde aquí ya se van a considerar las aguas residuales debido al lavado de los balcones, y todas estas aguas al final van a contaminar los efluentes con desechos de gallinaza y pollinaza mencionados anteriormente por mis compañeros. Bien, ahora lo que vamos a ver es un poco la situación actual de Lima. Tenemos diferentes proveedores, pero el más grande de todos en realidad que abastece a la ciudad de Lima va a ser San Fernando. San Fernando posee 42 plantas en lo que se refiere a solo producción avícola, y solo 9 de ellas van a contar con el ISO 14001. Este ISO lo que confiere es que la empresa se hace responsable de manera habitual de lo que serían sus desechos o residuos a través de su producción. Bien, en cuanto a qué cosa es lo que hace San Fernando en esas 9 plantas, lo que hace es convertir el conjunto de todo lo que sería orgánico, gallinaza, aves muertas, cáscara de huevo y plumas, las va a convertir en lo que es compost. Esto lo hace a través de una planta procesadora que es propia,
Y finalmente la finalidad de este compost va a ser tanto para ventas. San Fernando tiene una marca propia que pertenece al procesamiento de toda esta materia orgánica, y esta marca vende compost comercializable en cualquier tienda. Fuera de ello, también fertiliza sus propias áreas verdes de la misma compañía. Aparte de esto, lo que serían sus plantas que se encuentran en Huaral, lo que son las plantas de abuelas, en estas plantas se utiliza exclusivamente la gallinaza para poder trabajar a través de biodigestores, un procesamiento de biogás. Lo que hace este biogás es transformarse en energía eléctrica, y esta energía eléctrica va a abastecer completamente a la planta, y entonces aquí se genera una sustentación de la propia planta avícola de energía eléctrica por ellos mismos a través de estos biodigestores y la gallinaza. En lo que se refiere al manejo de efluentes, ellos tienen una planta propia de tratamiento de agua residual, en la cual va a pasar todos los efluentes a través de diferentes procesos. El primero va a ser una trampa de grasa, la que podemos ver aquí. Esta trampa de grasa lo que va a hacer es capturar todo lo que serían los residuos más grandes, más sólidos, más pesados, los va a atrapar y va a generar el pase del agua hacia un siguiente proceso, en el cual el agua va a ser sometida a un proceso amigable con el ambiente. Se utilizan microorganismos, y estos microorganismos van a terminar de descontaminar el agua, van a descomponer y eliminar residuos pequeños, olores, y van a finalmente a utilizar el agua nuevamente en su empresa, utilizándola en regadíos de las áreas verdes, y además para limpieza de pisos, camiones, etc. Y en lo que se refiere a todo lo que es inorgánico, lo que hace San Fernando es subcontratar empresas prestadoras de servicios de recojo de sólidos, y también empresas comercializadoras de esos residuos. Estas están registradas en el Minagri, y ellos simplemente transfieren estos residuos a estas empresas, y ellas se encargarían del siguiente proceso. Así que eso es lo que es actualmente Libra. Bueno, entonces vamos a continuar hablando con las medidas de control que se emplean en la producción avícola. Principalmente para la producción de energía, esta no es un método relativamente nuevo que no está siendo muy utilizado en la producción avícola. Sin embargo, trae muchos beneficios, como disminuir la contaminación del aire, suelo y agua, y disminuir la proliferación de enfermedades, minimizando el uso de energía. Se puede dar por lo que es una conversión termoquímica. Este es un proceso por el cual se busca energía a base de un potencial calórico de la biomasa utilizando presión o calor. Se puede dar por algunos ejemplos claros, como se puede ver ahí, que son la incineración, la pirólisis, la gasificación y la licuefacción. En el caso de la incineración, este es un proceso por el cual los desechos sólidos y otros residuos se llegan a reducir en cenizas en un 50 a un 80%, implicando la combustión de estiércol seco en un 15% de humedad, con la finalidad de generar calor para poder ser utilizado como calefacción en lo que son granjas y galpones. También en el caso de la pirólisis, este es un proceso controlado con muy baja presencia de oxígeno, por el cual se llegan a conseguir líquidos, gases y también sólidos. Consiste en la descomposición de la materia orgánica a una temperatura aproximada de 600 grados centígrados. En el caso de la gasificación, este es un proceso por el cual se consigue gas del residuo sólido, es de carácter de combustible y reductor. Se da por la adición de gases reactivos en un proceso ya descrito, que es la pirólisis, y la temperatura promedio debe estar entre 100 grados a 600 grados centígrados. Y algunos de los subproductos principales que se llegan a construir son el monóxido de carbono y el metano. En el caso de la licuefacción, este es un procedimiento en el que la materia orgánica se convierte en derivados de hidrocarburos y alquitranes, utilizando presiones que están alrededor de los 200 atmósferas y una temperatura de 200 a 500 grados centígrados. Siguiendo con otro, en el que es el compostaje de deyecciones, este es un tratamiento aeróbico por el cual se consigue humus, que es un abono orgánico a partir de la materia orgánica por organismos como bacterias y hongos. Esta es considerada una alternativa
para poder utilizar la mortalidad de las aves y mejorar la bioseguridad de las granjas. En otro caso, también es la eliminación de los productos biocontaminados. Esa es una medida que debe ser utilizada, según algunos autores, esa es una medida que debería ser utilizada netamente cuando el material ya no se consigue o no se considera viable para una reutilización por la biocontaminación. Pero según otros, hay dos que se utilizan acá en el Perú, dos principales factores o finalidades que son la autoclave y la incineración. En el caso del autoclave, esos residuos biocontaminados son depositados en cámaras herméticas cerradas en la que al finalizar este procedimiento, estos productos son inertes, por lo que se eliminan todos los microorganismos tales como bacterias, virus y esporas, y su tamaño se reduce en un 15%. En el caso del método de incineración, esos son incinerados a temperaturas de 1200 grados centígrados en dos cámaras, y para finalizar ese procedimiento, el tamaño se ve reducido 10 veces menor a comparación de su volumen inicial. Muy bien, entonces continuando con ello, también tenemos lo que son las eliminación de aves muertas. Ok, con respecto a esto, la mortalidad en general puede ser elevada, y el problema es cuando se trata también de manera constante, ya que esto representa una problemática en todo lo que son las granjas de producción avícola. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe eliminar de manera correcta, y puede ser a través de fosas de enterramiento, puede ser incineración y también puede ser compostaje. Con respecto a lo que son las fosas de enterramiento, este no es un método tan común, ya que solamente se utiliza cuando se genera una gran mortalidad en las aves. ¿Cómo funciona? Entonces, vamos a tener las aves muertas, las colocamos en esta fosa, colocamos cal viva en el fondo, y luego cuando ya se llene, se va a tapar con tierra. Luego, como es importante saber que van a eliminar gases, es importante contar con unos caños o tubo de escape de gases de manera suficiente para que pueda cubrir toda esa área. Luego, estas fosas normalmente tienen que estar alejadas de lo que son fuentes de aguas limpias para evitar su contaminación a través de todo lo que es la descomposición de cadáveres. Y es importante siempre contar con una muy buena bioseguridad y también sanidad. Con respecto a lo que es la incineración, mi compañero les comentó acerca de la incineración en general de otros subproductos, pero en este caso vamos a hablar de la incineración netamente de lo que son las aves muertas. Entonces, este método va a reducir estas aves a cenizas. Lo que va a generar es que no me va a traer insectos, no va a traer moscas, entonces es muy fácil de manejar. Lo que podría ocasionar en todo caso un problema ambiental es todas las partículas que se van a poder generar, pero esto se puede igual controlar. Siempre debe estar ubicado lejos de los galpones o también de las casas vecinas, que no es lo ideal. Esto se puede hacer a través de lo que es un horno de concreto, también puede ser un horno metálico. Luego pasamos a lo que es el compostaje. De los tres, el compostaje es el método más eficiente debido a que este proceso se da mediante la degradación de ciertas bacterias, hongos o microflora, eh, que se va a mezclar de las aves muertas con también pasto seco, viruta, cama, todo ello. Va a generar, de estos subproductos, va a generar lo que es abono orgánico, que va a producir un abono orgánico, lo que es rico para la tierra. Entonces, este se recomienda porque, aparte de traer todos estos beneficios, no causa tanto daño al medio ambiente como los anteriores, y este va a constar de dos fases. La primera fase va a tener una temperatura en promedio de 15 a 45, y la segunda fase ya alcanzan temperaturas de 45 a 70 grados Celsius. ¿Por qué? Porque se necesita producir un cambio de este residuo orgánico a abono. Ahora, este proceso se necesita de ciertos elementos para que se genere de manera correcta, la cual puede ser agua, humedad, oxígeno, porque se necesita que estas bacterias o microflora en general se reproduzcan, crezcan y generen lo que tienen que generar. Luego, la temperatura va a destruir a todos los patógenos, por lo cual es un método menos dañino y es difícil que se contamine. Luego de todo ello, todo este compostaje debe enfriarse de por sí. No es recomendable que sea a campo abierto, es recomendable que sea en una casilla cerrada y que se deje enfriar durante 20 días. Luego de este reposo se voltea el compostaje, se deja más o menos en promedio de 20 a 30 días para que otra vez pueda descansar y genere este abono que se va a utilizar luego. Para continuar con ello y ya finalizar, esta parte tenemos también lo que es la reutilización de estos subproductos mencionados anteriormente para harinas con alimentación animal. Entonces, estos subproductos de las aves, ya sean plumas, vísceras, cáscaras de huevo, van a poder ser utilizados para lo que es la fabricación de harinas.
por lo cual estos deben escogerse de manera más precisa para que luego a través de un proceso industrial también puedan ser mezclados, prensados y también deshidratados, generándose lo que queremos, que es la harina, ¿no? Y bueno, esto básicamente es importante porque va a ser materia prima para lo que es la industria de los alimentos para los animales. Bien, siguiendo con la exposición, vamos a hablar ahora un poquito de lo que serían nuestras recomendaciones para el control y la gestión de todos los residuos generados en lo que sería producción avícola. En general, nos parece muy buena la aplicación de lo que viene siendo la mayor empresa peruana representativa en Lima, San Fernando. Ellos vienen utilizando las tecnologías más modernas que se tienen. Si bien es cierto, no las aplican en todas sus plantas, pero las aplican bastante bien en algunas de ellas. Y estas serían la utilización de biogás, que finalmente va a ser traducido en energía eléctrica y que va a sostener la propia energía eléctrica de las plantas. También la aplicación de lo que serían plantas procesadoras de aguas residuales a través de lo que serían trampas de grasa, microorganismos, y que generan que esta agua pueda ser reutilizada nuevamente en otros procesos secundarios, y obviamente la utilización de lo que serían plantas de procesamiento de compost, los cuales van a generar que toda esta materia orgánica que se tiene pueda ser tratada y finalmente fertilizar así nuevas tierras, ya sea para agricultura, jardinería, etc. Entonces, todo este conjunto de cosas, todo este conjunto de gestiones van a generar una economía circular en las empresas, en las industrias, que va a permitir que las empresas puedan tener tanto mayores ganancias de dinero, grandes ahorros, y además van a respaldar lo que sería la gestión del medio ambiente. Ahí esa es parte de nuestra biografía utilizada, y eso sería todo. Muchas gracias, profe.